Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica. Carta del editor, un prólogo a la edición mensual de El Faro de noviembre de 2025. Yo soy Óscar Martínez, jefe de redacción. Un espectáculo terrible. Lejos de la simplona frase de Gabriel García Márquez que se repite hasta el cansancio en redacciones y encuentros periodísticos, la mítica reportera Alma Guillermo Prieto dio una mucho más profunda acerca del oficio. Gabo dijo que es el mejor oficio del mundo. La periodista que, siendo una reportera joven, descubrió la masacre del Mozote en El Salvador y la hizo pública en The Washington Post en 1982, dijo que este es un oficio que te permite el privilegio enorme de ver el mundo en primera fila. Guillermo Prieto, que ha visto el horror, siempre ha enarbolado el periodismo también como una aventura de los reporteros que, cubran lo que cubran, pueden pararse ahí, frente a los hechos que marcan el curso de nuestras sociedades y dedicarse a entenderlos, para poder contarlos a otros que no entienden. La aventura maravillosa, llegó a decir la periodista alguna vez. Cerrando esta 7ª edición de la revista del Faro, me dio por pensar en ese privilegio, el de arrancarle a El Salvador retazos de una realidad que con esmero diferentes políticos intentan ocultar. Aún hoy, cuando la dictadura corre una cortina de hierro sobre el país que no quieren que veamos, el periodismo sigue en su aventura maravillosa, de arrebatarle escenas y hechos y exponerlos a la luz. El periodismo sigue en primera fila, atestiguando el espectáculo de nuestras sociedades. Eso sí, al tenor de esta edición, hay que decirlo, el espectáculo es terrible. En portada les ofrecemos una exclusiva. El periodista Brian Avelar, colaborador del Faro y uno de los reporteros latinoamericanos más premiados internacionalmente en el último año y medio, descubrió algo que pretendía enterrarse entre folios y reservas judiciales. Descubrió el expediente con el testimonio de un policía que aseguró haber sido parte de un grupo de exterminio junto a otros agentes. Confesó haber participado entre 2015 y 2020 en 97 asesinatos. Y dijo que 36 de ellos fueron pagados por uno de los 44 alcaldes que aún gobiernan el territorio nacional. Con su testimonio, 3 policías fueron condenados, pero el alcalde, que se precia de ser amigo de Bukele, no ha sido ni siquiera llamado por ninguna autoridad, según él mismo confirmó. Mataban a supuestos pandilleros hincados y esposados, modificaban escenas para hacerlas parecer enfrentamientos, mataron a un sacerdote, y estuvieron a punto de asesinar a un fiscal. Un espectáculo brutal y decadente en un país donde la justicia ya no es un poder independiente, sino una herramienta de la dictadura. En el archivo del Faro les dejamos La policía masacró en la finca San Blas, el reportaje de 2015 que tras el fin de la tregua con las pandillas, demostró por primera vez que la policía salvadoreña perpetró una masacre y trató de presentarla como un enfrentamiento. El primer párrafo, de solo 5 palabras, fue uno de los más discutidos editorialmente en el periódico. Como segundo tema tenemos otra exclusiva. El periodista Jimmy Alvarado, que descubrió varios casos de corrupción gubernamental durante la pandemia en El Salvador,
logró atar un cabo que le había quedado suelto. En plena pandemia, como si fuera una actriz que irrumpe sin sentido en una escena, apareció una bailarina checa que funcionó como intermediaria para que 2 compañías recibieran millonarios contratos por mascarillas. Ambas empresas incumplieron los contratos. El régimen de Bukele puso secretos sobre todos ellos y creó una ley de amnistía para quienes hubieran cometido corrupción en esa emergencia. Pero el periodista del Faro nunca dejó de escarbar, de observar de cerca, hasta que lo encontró. Un baile de bachata en un concurso en Viena, Austria, donde la misteriosa checa demostraba sus destrezas con su pareja de baile, el hijo de la comisionada presidencial del gabinete de El Salvador, Carolina Recinos, la funcionaria que estuvo a cargo de asignar contratos durante toda la pandemia. El ganador del World Press Photo, Carlos Barrera, nos entrega una fotogalería que en muchas de sus imágenes transmite tristeza y frustración. Barrera se apostó en uno de los centros de acogida de los deportados guatemaltecos que en esta era de Trump están siendo capturados, en algunas ocasiones en sus centros de trabajo, pasando semanas detenidos hasta ser enviados a su país. Algunos aún llevan las manchas de pintura de la última obra en la que trabajaron. Otros no tienen a nadie que los recoja en ese país que apenas recuerdan. Otros gritan, otros lloran. Así se ven años y años de esfuerzo en el norte, cuando el norte te expulsa, y abrir los ojos de nuevo en el lugar del que tuviste que irte. El espectáculo es terrible incluso cuando es arte. Quizá ahora sí en el buen sentido. El periodista Ramiro Guevara entrevistó a una de las más prominentes artistas latinoamericanas, la guatemalteca Regina José Galindo, que con algunos de sus performances sacude la médula de su espectador con escenas tan brutales como representativas de la realidad. Una mujer que camina fuera de la corte dejando huellas de sangre. Una mujer que aparece en un basurero dentro de una bolsa. Una mujer que lee los relatos de horror de indígenas que sobrevivieron al genocidio hasta que la boca se le entumece. La lucidez de Galindo es digna de leer con detalle y atención en un país donde la memoria histórica quiere ser reducida por muchos a ejercicio demagógico, a cantaleta inútil. Carlos Dada, en su Malas Compañías, entrevista a José Carlos Zamora, director para las Américas del Comité de Protección de Periodistas e hijo de José Rubén Zamora, el más emblemático periodista de Guatemala, que sigue preso a pesar de que ha demostrado toda la voluntad de enfrentar sus acusaciones en libertad y sin intención alguna de fugarse. El encarcelamiento del padre de José ha sido reconocido en el mundo como una vendetta de los círculos corruptos militares y empresariales a los que el periodista denunció en múltiples ocasiones. La frase que da titular a la conversación resuma impotencia. Arévalo sabe que mi papá es un preso político, pero no puede liberarlo. En su columna Cuervo Ingenuo, Carlos Martínez nos entrega al final de Las Maras y se adentra a describir aquella barbarie de la que fue espectador en primera fila durante más de una década. En la columna dice cadáver, dice niña, dice niñas, dice paletitas, dice enterraron, dice huesos. Y luego, tras sacudirnos con escenas imborrables perpetradas por esos mareros, dice, al final de Las Maras había una dictadura. Lo dicho, un espectáculo terrible que nos sentimos responsables de seguir mirando en primera fila hasta que termine o hasta que ya no podamos sostener la mirada. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad de 3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net.